Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos. Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. Queridos amigos, amigas, amigues de su programa En la punta de la lengua, con el cariño de siempre saludándoles, su amiga Cristina Michaus, continuando con este tema que esta semana hemos estado tratando, en concreto el asunto tan terrible de Afganistán y en particular el día de hoy la situación de las mujeres afganas. Este ejemplo terrible de desplazamiento de las mujeres por parte de un Estado totalmente patriarcal que pondera unas escrituras y unas enseñanzas de una manera muy particular, como ya lo veremos en este programa. Es terrible todo lo que estamos viendo, las noticias que llegan, las imágenes, la desesperación de las mujeres que viven bajo este régimen talibán, que han vivido, que ya lo conocen, porque tomaron el país desde 1996 y hasta 2001, durante 5 años. Y ya en ese entonces se vio que el régimen talibán no era precisamente una perita en dulce, no eran personas que estuvieran realmente apegadas a un pensamiento espiritual. Lo que estamos viendo, inclusive ya llegando a nuestro país, afortunadamente por las gestiones de los diplomáticos mexicanos y seguramente de algunas instituciones y algunas personas, tal vez no de ascendencia afgana, pero tal vez sí de ascendencia libanesa, poderosas con dinero en este país y que afortunadamente lo han empleado para tratar de salvar a algunas personas afganas y poder acogerlas, inclusive no con los recursos públicos, no con los recursos del Estado mexicano, sino con recursos de estas empresas. Estas personas han quedado en el anonimato, no han querido que se divulguen sus nombres por sobradas y muy inteligentes razones, ya que no sabemos los alcances que pueda tener este Estado tremendo talibán. Algunas chicas del equipo de robótica de Afganistán, como ustedes quizá han visto en las noticias, fueron recibidas por el canciller Marcelo Ebrard. Nosotros creo que aún siendo un país con un índice terrible de feminicidios, pues todavía no llegamos, ojo con esto que estoy diciendo, todavía no llegamos a los terribles estados de persecución en los que pueden llegar a existir las mujeres en Afganistán. Lo cual no quiere decir que estamos hermosos y preciosos, pero de eso hablaremos en otra ocasión. El día de hoy quiero aclarar con qué autoridad estas personas, los talibanes, los estudiantes del Corán, se yerguen en jueces, se yerguen en profetas, en doctores de la ley del Islam. Pues bueno, simple y sencillamente lo que sus respectivos turbantes, sus barbas y sus muy azules intenciones les dan, porque no hay otra razón. Son simples humanos como cualquier otro y sin embargo se sienten con derecho
a decirle al mundo entero cómo debe de comportarse. Todos estamos hechos bolas de pronto cuando pensamos en los talibanes, en Afganistán y su relación con Estados Unidos y decimos, caray, a ver cómo está esto, cómo es posible que los gringos, el gobierno de Estados Unidos, se salga diciendo, no precisamente con la cola entre las patas, sino aparentando sensatez, pues ya nos vamos otra vez de Afganistán. Y ahí les dejamos nuestros juguetitos porque ya nos da pereza llevarnos tanques, llevarnos municiones, los dejamos bien armadotes porque sabemos que están ubicados en un punto estratégico en el mapa mundial, allí en la frontera con la antigua Unión Soviética, hoy con Rusia. Por supuesto que no iban a irse así nada más los estadounidenses. Por supuesto que las fuerzas de la OTAN tienen siempre que tener una bota en los lugares estratégicos para hacer acto de presencia en el momento que lo necesiten. Inclusive el presidente Biden ha dicho que si se ponen más intensos los señores talibanes, pues corren el riesgo de que los norteamericanos regresen. Y los señores talibanes pues se han erigido en estos sacerdotes, sumos sacerdotes, solo poseedores ellos de la sabiduría con relación al Corán y con relación a la ley musulmana. Desde hace muchos años, desde hace más de 20, 30, 40 años, han estado peleando por tomar el Estado en Afganistán y en otros países. Y han demostrado su capacidad y su fuerza, su necedad sobre todo. Y se parecen mucho a los norteamericanos, porque los norteamericanos, pues desde hace prácticamente ya 2 siglos, son los policías del mundo y siempre están tratando de imponer su manera de pensar, por la buena o por la mala, de maneras seductoras o de maneras dictatoriales y con la bota militar por delante. Por eso se parecen tanto y por eso los norteamericanos hipócritamente han ayudado varias veces a este tipo de movimiento extremista, no solamente en Afganistán, sino en otros muchos países. No crean en la palabra de los talibanes, no han cambiado, simplemente han aprendido a mentir mejor. Y bien, ya lo empezaron a hacer. Los talibanes, a la salida de los norteamericanos en este agosto fatídico para los ciudadanos y ciudadanas de Afganistán, han dicho que respetarán los derechos de las mujeres, a las mujeres mismas, pero siempre y cuando sea bajo la ley de la Sharia. ¿Y qué es esa ley? Simple y sencillamente es la ley islámica de la cual ellos tienen la peor interpretación que puede haber en todo el mundo. La más rígida, la más estricta, la más obtusa, la más cerrada de la mente. La Sharia es el sistema legal del Islam, así de simple. Un conjunto de normas derivadas del Corán. Hagan de cuenta los 10 mandamientos de los católicos, pero extendidos a muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. Derivan del libro sagrado de los musulmanes. Este Corán toca toda la vida de los musulmanes. En el Corán no hay cosas nefastas, podríamos pensarlo. No son nefastas porque son buenos consejos morales, preceptos que hay que guardar. Significa Sharia en estricto sentido, en la traducción directa del árabe, el camino claro hacia el agua. Pues bueno, hasta ahí todo perfecto. Practiquemos la Sharia, qué bonito. No bebamos, conservemos los ayunos religiosos como todo ese mes que hacen los musulmanes que se llama el Ramadán, que les hace mucho bien para estar físicamente sanos. Es una especie de lo que ahora está de moda y que se llama ayuno intermitente, y ellos lo hacen durante un mes y por eso son tan fuertes, tan delgados y muy sanos. Esas cosas padrísimas, está muy bien. Sin embargo, como el Corán son las palabras que Alá, el Dios de los musulmanes, le transmitió a Mahoma, el profeta, a través del arcángel Gabriel. Todos los seguidores del Islam deben seguir y comportarse de acuerdo a lo que nos dice el libro sagrado. Les recuerdo que Mahoma nace en la Meca, en Arabia Saudita.
en el año 571 después de Cristo. El islamismo junto con el judaísmo y el cristianismo son religiones abrámicas, es decir, que creen en la existencia, en que en algún momento existió la palabra o derivamos o derivan los que creen en ello de el padre Abraham, el profeta Abraham. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus. Hay muchas interpretaciones de la Sharia, así como también hay diferentes tipos de cristianismo y diferentes tipos de judaísmo. El problema es que en Afganistán, recordemos que los talibanes fueron separados de sus familias, de sus madres, cortaron los lazos para formar este grupo guerrillero, esta peligrosa mezcla entre pólvora y fanatismo religioso, y se convirtieron en lo que son ahora, unos intolerantes de primera. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, en algún momento bombardearon los budas gigantes, que eran uno de los tesoros nacionales de Afganistán, y ejecutaron, por supuesto, a los monjes que aún vivían dentro de esos budas y que eran los custodios de esa zona, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué pasa con la interpretación de la Sharia? Si este Corán fue escrito en el año 571 después de Cristo, ojo, el profeta Mahoma y la religión islámica es la religión de estas tres abrámicas más joven. Resulta que no hay un documento que englobe, o sea, ni siquiera en el Corán, todas las interpretaciones de la ley islámica. Por eso son tan diferentes los islamistas de Arabia Saudita o de Indonesia, que pueden coexistir perfectamente bien con lo occidental. Y para muestra, ¿por qué no volteamos a ver a Dubái? ¿Por qué no volteamos a ver a estas mujeres vestidas con sus velos muy coquetos y que andan por las calles de Londres, por las calles de Nueva York, con sus bolsos Louis Vuitton y de grandes marcas, y los señores pues muy elegantes, así con sus túnicas como debe de ser, vestir modestamente como lo manda el Corán, y con sus Rolex, ir a las universidades, a hombres y mujeres, tener una educación, coexistir con el mundo sin problema. Pero como no hay este manual donde se compendien todas las interpretaciones, en este país donde sí son mayoría y ahora se están convirtiendo en la mayoría los talibanes, pues tienen lo peor de la ley islámica. Tan solo en Afganistán coexisten 5 escuelas de derecho islámico que se la viven peleándose todo el tiempo, aventándose bombas, atacándose todo el tiempo. No tienen una postura con relación al internet, a los medios de comunicación y las mujeres. Y así nos podríamos seguir hablando de las cosas que no tiene contemplado ni el Corán, ni el Islam, ni la ley de la Sharia. Hace muy poco vimos una ejecución de una pobre mujer que iba portando una chamarrita roja y se le preguntó que por qué no iba acompañada de un hombre. La ley de la Sharia dice eso. La ejecutaron con un balazo en la nuca ahí mismo, después de haberle recitado unos bonitos versos del Corán y los supuestos artículos que había infringido de esta ley de la Sharia. La mano de la justicia islámica, ortodoxa, nefasta y operando en las mujeres. Contemplan, por ejemplo, en la vida cotidiana el castigo corporal. Ya hemos contemplado las terribles lapidaciones. Y les voy a decir en qué consiste la lapidación. Se excava un hoyo y se mete a la persona, normalmente mujer, normalmente niña, se le entierra envuelta en su burka, amarrada con una soga apretada, no demasiado para que no se vaya a asfixiar, no vaya a ser que no nos resista, ¿verdad? Presuntos ofendidos, que podría ser un marido que la acusa a esta muchachita o mujer de infidelidad, pues tiene derecho él y su familia de apedrear hasta la muerte a esta persona. O se castiga la prostitución. Y aquí, ojo, aquí les voy a dar un elemento muy importante de la hipocresía de esta gente, de estos talibanes. Oyó usted bien, prostitución, mi querido amigo y amiga
radioescuchones. Prostitución, ¿cómo puede haber bajo este estado islamista tan rígido prostitución? Bueno, pues resulta que para empezar, los talibanes desde hace mucho tiempo han decidido las mujeres y las niñas bajo su dominio sean entregadas a los soldados talibanes como esposas. Puede ser una niña de 8 años, puede ser una niña de 12 y se les empieza a dar trato de esposa. Y aquí viene la hipocresía. En el momento en el que el señor talibán decide que ya se cansó de esa pequeña que fue a arrebatarla de las manos de su madre, el rapto de las niñas y de mujeres que se las pasan de mano en mano entre combatientes, las llegan a vestir de maneras grotescas, corrupción infantil, por medio de fotografías se intercambian a las niñas y a las jovencitas que ya no quieren. Pues resulta que ya no le gusta, simplemente la acusa de prostituta o de adúltera, cuando estas pobres mujeres apenas y pueden con sus vidas cotidianas. Se les lapida hasta la muerte. Una especie de manual de lapidación que llegó a mis manos en el año 2009 y uno de los artículos, el artículo 53 de este código decía: debes escoger las piedras no demasiado pequeñas que no le hagan daño a la persona a la que vas a lapidar, no demasiado grandes para que no con un solo pedrusco vayas a matar a esa persona y entonces ya no recibiría su castigo, es decir, no moriría cruelmente torturada en ese espectáculo circense grotesco público que es la lapidación y que la practican estos señores talibanes. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus. En Afganistán, las mujeres tienen que usar esa burka, ese velo opaco que cubre los ojos y permite solamente con una rejilla medio ver. No deben mostrar las manos, no deben mostrar los pies, no deben mostrar las uñas, o todo eso puede ser motivo de azotes, golpeteo en la calle, lapidación o decapitación. Está circulando en redes sociales uno de estos fulanos, ya no les puedo decir de otra manera, señores talibanes, ¿verdad? Está ahí dando una conferencia de prensa y nos trata con una suavidad, con una dulzura, con una voz hermosa de convencernos a todos los que estamos escuchando de que en el momento en el que practican la decapitación están liberando el alma de los infieles. Periodistas o los traductores o los maestros, por amor de todos los cielos, los maestros de ciencias, maestros de literatura, maestros de historia, maestros de idiomas, de otros idiomas, son susceptibles de ser decapitados. Evidentemente, en las Naciones Unidas se ha prohibido la lapidación por considerarla una forma de tortura, de vejación, de humillación y, claro, una violación total a los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas, niños, todos los que son sometidos a esta terrible tortura. El Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, cualquier forma de religiosidad, de espiritualidad, merecen todo el respeto. Debe haber libertad de religión en todo el planeta, pero la libertad de uno empieza donde termina la libertad de otro. Las ortodoxias, las cerrazones, los dogmatismos, combinados con los intereses políticos, con los intereses económicos, son un arma de destrucción masiva del género humano. Los señores talibanes ahí en Afganistán representan un peligro para toda la humanidad, no solamente para el pueblo afgano, no solamente para sus vecinos y no solamente para sus socios, porque se los han demostrado con creces a sus socios, los norteamericanos, a los rusos, y se lo van a demostrar a los chinos. No son gente de fiar porque son personas dogmáticas que desgraciadamente se han convertido en sociópatas. Detestan todo lo que no es igual a ellos. Y ojo, estos señores talibanes no son ajenos a nosotros. No son ajenos a los mexicanos, no son ajenos
a nuestros usos y costumbres, que tienen sumido a este país en terribles índices de feminicidio, de crímenes de odio contra la mujer. No somos demasiado diferentes cuando expresamos nuestras ideas dogmáticas y no podemos ver al otro en su diferencia y aceptarlo. Cuando nos convertimos por un simple partido político o unas simples elecciones en enemigos acérrimos unos de los otros. ¿Todo por qué? Por los intereses creados, por el ansia de poder y el ansia de tener. Dos de los pecados capitales que curiosamente estas tres religiones castigan, señalan como grandes pecados: la ambición, la codicia, la lujuria, la ira. El nivel de odio que manejan estos señores talibanes en contra de las mujeres, el enorme feminicidio que están cometiendo contra sus hermanas, contra sus mujeres afganas, en un ejemplo de que el feminicidio es genocidio, crimen de lesa humanidad. Estos señores, desgraciadamente, ya son criminales que no alcanzan el perdón. Justicia, equidad, desde una perspectiva humana. Nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño para todos los practicantes verdaderos de cualquier fe. Cuando la fe se convierte en dogma, cuando el creer que tú eres puro y que te puedes subir sobre un banquito y mirar a todos por encima y decidir quién vive y quién muere, ahí tu fe empieza a convertirse en otra cosa, que no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad, sino más bien con el crimen. Te conviertes en un asesino en potencia. Hitler era católico. Sus principales generales, católicos. ¿Cuál fue el resultado de su dogmatismo? El Holocausto. Señoras y señores, estamos entrando al terrible holocausto del Talibán. Un abrazo infinito desde aquí a todos los hombres y mujeres afganos y los mejores deseos de que salgan de esta, como nosotros aquí en México y Latinoamérica tenemos que salir del machismo dogmático, talibán y asesino que está exterminando a nuestras mujeres. Hemos escuchado la inolvidable y maravillosa voz de Kalthum, una cantante que paralizaba el mundo árabe cuando todavía se podía cantar en alta voz y las mujeres podían levantar la cara, vestirse como quisieran, salir a la hora que quisieran y tener los trabajos que quisieran, o sea, algo normal. Con su poderosa voz los dejo y nos encontraremos en los canales que ya sabemos, en La Punta de la Lengua Michaus 2 por YouTube, en las redes sociales de nuestra estación y también ahora en Spotify. Muchísimas gracias. En la punta de la lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus.
Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.